El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó su visión sobre los valores occidentales, y los que él considera como adecuados para Rusia en su discurso en el foro del Club Valdai, celebrado en la ciudad rusa de Sochi. El mandatario comparó los valores modernos occidentales con el dogmatismo bolchevique, y en su lugar abogó por el conservadurismo racional. Esta similitud se ve en el hecho de que los bolcheviques manifestaban una intolerancia absoluta ante toda opinión que no fuera igual a la suya, y así dedicaron a destruir los valores históricos que se formaban a lo largo de los siglos. De hecho, destacó que las prácticas que Rusia dejó en el pasado, ahora se pueden observar en lo que está sucediendo en varios países occidentales. Putin considera que la lucha por la igualdad y contra la discriminación en Occidente se ha convertido en un dogmatismo agresivo, que está al borde del absurdo. Un ejemplo de ello es la llamada discriminación inversa, producto de la lucha contra el racismo, que junto con el énfasis obsesivo en estas cuestiones acaba dividiendo aún más a las personas. El presidente ha destacado que la discusión sobre los derechos de género de hombres y mujeres se ha convertido en una fantasmagoría total en varios estados europeos, donde estas acciones llevadas a cabo bajo la bandera de progreso son un error. De acuerdo con él, la idea de que un niño tenga el derecho para determinar su género está al borde de un crimen de lesa humanidad. Por lo cual, sugiere que la base del curso político en las condiciones mundiales actuales debe ser la del conservadurismo racional. El conservadurismo moderado es, en mi opinión, la línea de conducta más razonable. Desde luego, inevitablemente cambiará, pero hasta ahora el principio médico de no hacer daño parece ser el más racional, dijo. ¿Qué podría llevar a la expiración de la ONU, según Putin? En su discurso el mandatario habló sobre las posibles reformas de la ONU, y en concreto, comentó sobre las críticas del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al formato actual del Consejo de Seguridad de la organización. Según él, el mundo es más grande que 5 y el destino de la humanidad no debe dejarse a merced de un puñado de países que ganaron la Segunda Rebate Mundial, lo cual, afirma Erdogan, es una injusticia del sistema global. Si levantamos el veto de los miembros permanentes, la ONU caerá ese mismo día, dijo Vladimir Putin. De acuerdo con él, si tal cosa llegase a ocurrir, la Organización de las Naciones Unidas se convertirá en una mesa de diálogo, en un club de discusiones Valdai 2.0. Comentando también sobre la Segunda Rebate Mundial, Putin llamó a no politizar este trágico evento. No se debe culpar a la Unión Soviética del comienzo de la Segunda Beligerancia Mundial, analicen los documentos, no hay que politizar eso, y agregó que manipular los acontecimientos del pasado para solucionar los problemas de hoy, en los asuntos internacionales no conduce a la comprensión mutua. Usurpación de las funciones del Estado por las plataformas digitales globales. Vladimir Putin calificó de efímeras las plataformas digitales globales, y se mostró convencido de que sus intentos por usurpar las funciones del Estado acabarán fracasando, siendo Estados Unidos un ejemplo de ello. A pesar de toda su grandeza, que por supuesto es evidente, como lo vimos en los procesos internos de Estados Unidos, aún no logran usurpar las funciones políticas o gubernamentales. Son intentos efímeros, insistió el mandatario ruso. Así, a los propietarios de estas plataformas se les pone en su lugar de inmediato cuando dichas plataformas emprenden estos intentos en el país norteamericano. El tema del foro de discusiones Valdai en 2021 es conmoción global, ser humano, valores y Estado. El evento se celebrará del 18 al 21 de octubre en la ciudad rusa de Sochi con la participación de representantes de casi 50 países. Los participantes toman parte en una variedad de paneles de discusión sobre problemas de carácter político y económico en el actual panorama internacional. Putin dice: la situación en el mercado energético mundial repercute en Rusia. La situación del mercado energético mundial repercute también en Rusia, declaró el presidente Vladimir Putin, en una reunión con los miembros del gobierno en formato de videoconferencia. No estamos viviendo en un vacío, cuanto sucede en el mercado energético mundial se refleja de uno u otro modo en Rusia, dijo el mandatario y pidió al viceprimer ministro Alexander Novak informar cómo se desarrolla la situación en los principales mercados.
Además, apuntó que la tensión en el mercado del gas lleva al cierre o paro de muchas compañías afines, en particular las de abonos, lo cual a su vez provoca el encarecimiento de sus productos, y el riesgo del aumento de los precios de los productos agrícolas. Estamos registrando una sustancial reducción de la fabricación de los fertilizantes nitrogenados y el cierre de empresas de la industria petroquímica. En Europa están paradas alrededor de un 40 o 50% de las unidades de producción de amoníaco, por lo cual se duplicaron los precios de los abonos nitrogenados, refirió Novak. Al comentarlo, el presidente afirmó que se debe elaborar un conjunto de medidas de apoyo a los agricultores y de contención del crecimiento de los precios de los alimentos, y encomendó organizar esta labor al primer ministro, Mikhail Mishustin. Se trata de medidas para mitigar el impacto negativo de la situación en los mercados mundiales que podría repercutir en la economía rusa, subrayó Putin. Precios de gas. Rusia no está interesada en el crecimiento de los precios del gas en Europa, porque eso podría tener consecuencias, en particular, para la compañía rusa Gazprom, dijo Putin. Tal situación llevará a la disminución del consumo, lo que repercutirá en las compañías extractoras, incluido Gazprom, señaló y agregó que por eso no estamos interesados en el crecimiento ilimitado de los precios de los agentes energéticos, incluido el del gas. La reducción de la generación de la energía en las centrales atómicas y de carbón, el invierno bastante frío del año pasado, y la escasez de energía eólica provocaron el llenado insuficiente con gas de los depósitos subterráneos europeos. Por el aumento del consumo de gas en Asia, las compañías estadounidenses reorientaron los suministros de su gas licuado del mercado europeo al asiático, recordó Putin. Todo eso en su conjunto, provocó la situación que se tiene ahora, resumió. Los precios del gas en Europa se lanzaron drásticamente en los últimos meses. Si a principios de agosto las cotizaciones de futuros de gas en el hub holandés TTF se situaban en unos $515 por 1000 metros cúbicos, a finales de septiembre el referido índice se incrementó en más de 2 veces. El 6 de octubre, los precios de futuros marcaron récord histórico de $1937, y a partir de esa fecha empezaron a mostrar una bajada. Hoy día son un poco más altos de $1000 por 1000 metros cúbicos. Respectivamente crece el costo de la electricidad para los habitantes de la Unión Europea. El gobierno de Alemania aseguró que efectúa consultas regulares con Rusia sobre el abastecimiento de gas en medio de los precios lanzados del combustible, que amenaza con desatar una crisis energética en Europa. Estamos en constante contacto con Rusia en muchos formatos y niveles, dijo en rueda de prensa Steffen Seibert, portavoz del Ejecutivo liderado por Angela Merkel. Los precios del gas en el mercado europeo se lanzaron en los últimos meses, marcando máximos históricos. Si a inicios de mayo se situaba en $300 por 1000 metros cúbicos, en el TTF holandés, el mercado de referencia en el continente, estos días supera los $1000. Los expertos atribuyen el alza de las tarifas a las escasas reservas del combustible en los depósitos subterráneos europeos y la pronta llegada del invierno. Gazprom, el gigante ruso del gas, y varias otras empresas importantes de Europa construyeron el gasoducto Nord Stream 2 que une a Rusia y Alemania por el fondo del mar Báltico y está listo para salir al rescate de la Unión Europea, pero aún no puede operar debido a la falta del permiso de la Comisión Europea. La infraestructura consta de 2 ramales con capacidad para transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas anuales, lo que cubriría en parte la demanda de gas. La Unión Europea depende demasiado de la importación de gas, es importante aumentar el número de los proveedores, declaró la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una sesión plenaria del Parlamento Europeo. Gazprom estuvo cumpliendo los contratos a largo plazo firmados con nosotros, pero no respondió al aumento de la demanda, como lo hacía en años anteriores. Europa depende demasiado del gas, de su importación, dijo y también señaló que, a juicio de ella, una de las soluciones del problema está en la diversificación de los suministradores de gas. Von der Leyen llamó a acelerar el paso al uso de un sistema energético más limpio y al mismo tiempo reconoció la necesidad de mantener el gas como un combustible de transición. La Unión Europea es la única responsable por el precio de gas y la electricidad que pagan sus ciudadanos.
Mientras, Moscú incide en la libertad de los rusos para decidir vacunarse contra el coronavirus, concluye en San Petersburgo el foro Rusia Iberoamérica en el mundo globalizante. Historia y modernidad. Al grito de ¿quién da más? Los contratos de noviembre en TTF neerlandés de gas, y un punto de referencia europeo para el gas natural, este miércoles han llegado a superar durante la mañana los 160 euros el megavatio hora MWH. Así, tras los constantes ataques de parte de políticos españoles, que vienen acusando a Rusia por el precio de la electricidad en España, no aguantan ningún tipo de argumentación. Es posible que el señor Putin abra el grifo del gas natural, y caiga el precio. Pero esto es imprevisible, lanzó muy suelta de cuerpo semanas atrás la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera. Pero para decir las cosas como son, ahí están las palabras de Putin, para decir las cosas como son, sin lanzar falsas acusaciones como las del gobierno de España. En septiembre, tras reunirse con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, Putin puso negro sobre blanco. Sobre el terreno ahora, en el mercado libre de Europa, el gas se cotiza a $650 por 1000 metros cúbicos. Pero estos chicos listos en la última composición de la Comisión Europea propusieron precios de mercado para el gas, aquí está el resultado, dijo, refiriéndose a precios de aquel momento. Pero, como también dijo Putin, hay países que han actuado inteligentemente y no hacen sufrir a su gente ni a sus empresas. Son los casos de Alemania, Hungría o Serbia, por citar algunos. Aquellos que acordaron celebrar contratos a largo plazo con nosotros en Europa ahora solo pueden frotarse las manos y regocijarse, de lo contrario tendrían que pagar $650 por 1000 metros cúbicos. Y Gazprom vende a $220 a la propia Alemania, en cualquier caso, fue algo bastante recientemente, destacó. Claro, esos eran precios de aquel día, que lo único que han hecho ha sido empeorar y aumentar cada vez más. Es decir, los inteligentes, negocian directamente con Rusia, y los que no, se lo timbean en la holandesa TTF. Hablando de inteligencia, la propia Teresa Rivera, junto a la ministra de Economía Nadia Calviño, presentaron una propuesta en Bruselas. Pasando en limpio, si a inicios de agosto las cotizaciones de futuros de gas en el TTF, mercado de referencia en Europa, se situaban en unos $515 por 1000 metros cúbicos, a finales de septiembre el índice aumentó más del doble. Sin ir más lejos, este mismo miércoles los precios de futuros establecieron un nuevo récord de $1937, aunque para las 9:52 GMT, las cotizaciones disminuyeron hasta $1691. Así son las cosas como son.